Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21, hermanos. Doy lectura, así dice la palabra de Dios. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas, y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, muchas gracias por estos momentos que nos das. Gracias por esta hermosa mañana que nos concedes, donde podemos estar delante de ti, aquí en tu casa, para escuchar tu palabra, Señor. Ven a ministrarnos, ven a tomar tú el control. Yo pongo todo en tus manos, Señor. Yo me abandono en tus brazos. Habla tú a tu pueblo a través de mí, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Una lectura muy superficial, hermanos, de este pasaje podría llevarnos a pensar que Jesús se apartó de allí por causa de la amenaza que Herodes le representaba. Herodes acababa de decapitar a Juan el Bautista, y esta noticia le llegó a Jesús. Y es por eso que una lectura superficial de este pasaje nos llevaría a pensar eso, que Jesús se apartó de allí por causa de la amenaza que Herodes le representaba. Pero no es así. La motivación de Jesús de apartarse de allí no era la amenaza de Herodes. Jesús no estaba huyendo. Jesús no estaba con miedo, con temor. Él era Dios, el Dios hecho carne. Él sabía cuál era su misión y cuándo terminaría su misión en esta tierra. Y lo que el pasaje nos muestra, hermanos, juntamente con sus paralelos, prácticamente son 3 puntos importantes. Número 1, la humanidad de Cristo. Número 2, la divinidad de Cristo. Y número 3, la responsabilidad de los discípulos. Es por eso que llama mucho la atención que los 4 evangelios toman el evento, narran el evento. Los 4 evangelios complementan la información, aportando datos importantísimos para nosotros, para entender bien qué pasó, qué ocurrió, cómo ocurrió el milagro, cuál fue el contexto de este milagro, mostrándonos a Jesús perfectamente hombre, a Jesús perfectamente Dios, y mostrándonos la responsabilidad de los discípulos. Veamos primeramente la humanidad de Cristo. Mateo 14:13. Dice así el pasaje que leímos. Mateo 14:13. Oyéndolo Jesús,
se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Mateo nos deja ver que Jesús, como hombre, como humano, en su humanidad, quería estar a solas con Dios. Quería pasar tiempo a solas con Dios. Quería estar en un lugar apartado, en un lugar desierto, sin interrupción, sin actividades. Solamente Él y Dios, orando, pidiendo dirección, pidiendo a Dios su guianza. Y Marcos, si volteas conmigo, el pasaje paralelo, Marcos 6, 30 al 32. Aquí Marcos nos da la razón más clara, más nítida del por qué Jesús decide apartarse a un lugar desierto. Dice Marcos 6, 30 al 32. Evangelio de Marcos 6, 30 al 32. Marcos 6, 30 al 32 dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí vemos al evangelista Marcos dándonos las razones, los motivos, las causas del por qué Jesús decide apartarse a un lugar desierto. El trabajo era mucho, dice. Era extremo el trabajo que tenían ellos. Jesús, como humano, se cansaba, se agotaba. Él necesitaba descansar, necesitaba dormir. Y ante días tan exhaustos, ante días de tanto trabajo, de tanto desgaste físico, de tantas presiones, de tantos compromisos, donde por días enteros tenía que estar hablando con la gente, ministrando a la gente, dando consejería, predicando a la gente, orando por los enfermos, sanando a los enfermos. Necesitaban descansar. Estaban agotados, cansados, físicamente debilitados. Y cuando los discípulos vienen y le platican a Cristo cómo habían predicado el evangelio, echado fuera demonios, sanado a los enfermos, Jesús los vio cansados, Jesús los vio agotados y les dijo: vamos a descansar, vamos a tomarnos un tiempo, tal vez un día, tal vez 2 días, tal vez 3 días. La Biblia no nos dice cuál era el plan exacto que Jesús había considerado para descansar, recobrar fuerzas, recuperar fuerzas. Pero aquí tanto Marcos como Mateo nos están mostrando la humanidad de Cristo, perfectamente hombre, que necesitaba comer, dormir, descansar. Pero también ellos nos presentan su divinidad. Tú te puedes imaginar la actitud de los discípulos subiéndose a esa barca con el Señor Jesucristo. Tal vez iban contentos, alegres, felices, porque por un lado iban a descansar, a relajarse, a desestresarse, a recuperar fuerzas, y por otro lado iban a tener libertad, tiempo para hablar con Cristo, preguntarle tantas cosas, tal vez situaciones que la gente les planteó, situaciones que la gente les preguntó, y todo eso querían preguntárselo, comentárselo directamente al Señor Jesucristo. Iban contentos y felices desde que se subieron a la barca, platicando en amor, en fraternidad, comentando las cosas y con la expectativa de, una vez que arribaran al lugar donde tenían planeado descansar unos días, iban a disfrutar ese descanso, porque iban a recuperar fuerzas, porque iban a dormir, iban a estar tranquilos, relajados. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Los planes no salieron como ellos se imaginaban. Jesús ya sabía, Él era Dios, pero los discípulos no. Para los discípulos fue una sorpresa que se ve que no fue muy agradable para ellos. Dice Mateo 14:14. Mateo 14:14.
Dice así, Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y saliendo Jesús, tuvo compasión de ellos. La pregunta es, ¿de dónde salió Jesús? Pues de la barca. Él iba en la barca. Cuando se disponen a descender de la barca, pues se dan cuenta que había una gran multitud esperándolos. Dice ahí en Marcos 6, 32 al 34. 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 Marcos 6, 32 al 34 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí Marcos nos da una información más detallada de dónde salió esa multitud. Dice de las ciudades. Muchas personas se dieron cuenta, identificaron a qué barca se subió Jesús y qué dirección tomó. Y entonces se corrió la noticia, Jesús va a tal lugar. Va a descender a tal lugar, va a llegar a tal lugar. Y la noticia corrió muy rápidamente. Y todos los necesitados, los que tenían hambre de la palabra, sed de la palabra, los que estaban enfermos o tenían familiares enfermos, los que querían y anhelaban que Jesús orara por ellos, los bendijera, les diera un consejo, les predicara, corrieron a recibir a Cristo donde Él iba a llegar. Se ve que la barca donde iba Jesús, los discípulos, como el plan era descansar, ir de descanso, no llevaban prisa, la barca iba muy despacio, iban muy tranquilos, platicando, tal vez llevaban hasta un lonche, tuvieron oportunidad de ingerir alimentos, tuvieron oportunidad de comer. La barca iba despacio, tranquilamente, sin prisas, sin apuraciones. No había nadie que los esperara, no había pendientes, no había una agenda como tal para el lugar donde iban a descender, porque era un lugar desierto. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando llegaron, la gente ya estaba allí. Todos los necesitados llegaron primero que la barca donde iba Jesús. Ya estaban ahí dispuestos para recibirlo. Ya estaban ahí dispuestos para presentarle sus problemas, sus necesidades, sus angustias, sus tribulaciones, sus aflicciones. Ya estaban ahí dispuestos para escucharlo predicar. Ellos querían estar con Jesús. Ellos querían ser ministrados y bendecidos por Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Cuando el plan era otro. El plan era, vamos a descansar, vamos a estar tranquilos, alejados de la gente, por un tiempo, un tiempecito, tal vez un día, tal vez mediodía, tal vez 2 días, tal vez 3 días, pero era necesario el descanso. Y en cuanto llegan al lugar planeado, se topan con una gran multitud. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Es impresionante la actitud de Jesús. Ahí mismo Mateo 14:14. Mateo 14:14. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y tuvo compasión de ellos. Lo mismo dice Marcos, que tuvo compasión de ellos. Es impresionante la actitud de Cristo. Él estaba cansado, él estaba agotado. Sus planes eran, vamos a descansar. Pero la gente estaba interrumpiendo su agenda, la gente estaba interrumpiendo sus planes de descanso, de relajamiento, de estar tranquilos, de el orar de una manera muy especial, de ministrar a sus discípulos. Ese plan se vino abajo, ese plan no se pudo cumplir. Pero ¿qué actitud toma Cristo? En lugar de enojarse,
o en lugar de molestarse, o en lugar de disgustarse, o en lugar de expresar palabras de fastidio, puesto que estaban interrumpiendo su descanso. Jesús pudo haber dicho: ¿cómo no me entienden? Jesús pudo haber dicho: ¿cómo no me comprenden? Jesús pudo haber dicho: están abusando de mí. Jesús pudo haber dicho: están pisoteando mis derechos. Jesús pudo haber dicho: son muy inconscientes, son muy incomprensibles, son muy inhumanos. Jesús pudo haber dicho: no me entienden. Jesús pudo haber dicho: no les preocupo, no les importo, no tienen una gota de amor por mí, me están despojando de mis derechos. Jesús tuvo todo para quejarse. Jesús tuvo todo para protestar. Jesús tuvo todo para resentirse. Jesús tuvo todo para molestarse. Y en lugar de eso, y en lugar de tomar esa actitud, dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al ver esa gran multitud de gente necesitada, al ver esa gran multitud de gente hecha pedazos por el pecado, al ver esa gran multitud de enfermos, otros en un engaño profundo, otros tal vez hasta endemoniados, una gran multitud con un gran vacío espiritual, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos quiere decir, le dolió desde lo más profundo de su corazón. Al ver la actitud de esa gente, la necesidad de esa gente, los problemas de esa gente, las enfermedades de esa gente, el gran vacío espiritual de esa gente, tuvo compasión de ellos. Sintió dolor, sintió tristeza al verlos, tuvo empatía, como por así decirlo, se puso en sus zapatos, se puso en los zapatos de ellos, los entendió, los comprendió, le dolió verlos, le dolió ver su condición. Marcos 6:34, si volteas conmigo a Marcos 6:34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Les empezó a predicar, les empezó a aconsejar, a darles principios bíblicos, a hablarles la palabra, a resolver sus problemas con la palabra, dándoles el consejo de Dios, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Interrumpió su descanso para servir a la gente, para darse por la gente. Oh, qué grande es el amor de Cristo. Siempre se entregó por la gente, siempre priorizó a la gente, a las personas. Voluntariamente y por amor renunció a sus derechos. Se negó a sí mismo. Jesús se negó a sí mismo. Tenía derecho a descansar, sí, pero se negó a ese derecho. Tenía derecho a estar tranquilo, a estar a solas con Dios, a estar un tiempo de descanso. Sí tenía ese derecho, pero se negó por amor a las personas. Si volteas conmigo ahí en Mateo 16:24, Mateo 16:24, Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Jesús no se molestó cuando la gente no lo entendió, cuando la gente no lo comprendió, cuando la gente lo privó de hacer uso de sus derechos, cuando la gente no lo consideró, no le importó si estaba él cansado, agotado, con mucho sueño. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Jesús nos está diciendo que si tú quieres ser su discípulo, si tú quieres ser un cristiano verdadero, un cristiano de verdad, te tienes que negar a ti mismo. ¿Qué actitud tomas? ¿Qué actitud tomas cuando la gente abusa de ti, pisotea tus derechos, cuando no le importas a la gente, cuando no le interesas a la gente, cuando no te comprende la gente, cuando no te entienden? ¿Qué actitud tomas? ¿Protestas? ¿Te amargas? ¿Gritas? ¿Te defiendes? ¿Te exaltas? ¿Qué actitud tomas? Cuando te están despojando de tus derechos, cuando te están robando tus derechos, ¿qué actitud tomas? Mateo 5:40, si volteas conmigo a Mateo 5:40,
Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 40. Mateo 5:40. Mateo 5:40 dice así: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Lo vuelvo a leer. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Se ve lo que aconsejó Cristo? No pelees por tus derechos. No te amargues cuando pisotean tus derechos. No guardes rencor. Te dice, ¿es lo material? ¿Se trata de algo material? Déjaselo. Más vale tu alma que lo material. Más vale estar bien con Dios que retener lo material. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Que no estés apegado a lo material, que no te importe lo material, que lo material no sea causa de problemas en tu vida. No tengas amor a lo material, no tengas apego a lo material. Lo material va y viene, lo material es pasajero, es temporal, es superfluo. Pero tu alma, prioriza tu alma. Lo más importante es que estés bien con Dios. Lo más importante es que estés bien con Dios. Seguimos leyendo. Mateo 14:15. Mateo 14:15. Dice así, Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Marcos 6:35 y 36 dice lo mismo. Marcos 6:35 y 36 dice lo mismo. Marcos 6:35 y 36 dice lo mismo. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y Lucas 9:12, si volteas conmigo a Lucas 9:12, Lucas 9:12, Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 12, Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 12, está hablando del mismo evento y está diciendo, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Tanto Mateo como Marcos como Lucas manifiestan la sugerencia que los discípulos le hicieron a Jesús, la propuesta que los discípulos le hicieron a Jesús. Despide a la multitud, ya se está haciendo tarde. Y aquí estamos en un lugar desierto, aquí no hay tiendas, no hay nada que comer, no han comido, tienen hambre, se pueden desmayar, traen niños. Despídelos, que se vayan, diles que ya luego otro día, que después podrás seguir ministrándolos, que después podrás orar por ellos, pero ahorita ya se terminó el día, la hora está muy avanzada, despídelos que se vayan. Ahora, hermanos, el Evangelio de Juan nos dice por qué le hicieron esta sugerencia, esta propuesta los discípulos a Jesús. Juan capítulo 6, Juan 6, 5 al 7, Juan 6, 5 al 7, Evangelio de Juan 6, 5 al 7. Está hablando del mismo evento. Juan 6, 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan nos aclara muy bien que prácticamente en cuanto Jesús vio la gran multitud que lo estaba esperando, Jesús ya sabía que eso iba para largo, que no era una reunión de 1 hora o de 2 horas con ellos, que no era de dar una predicación de 50, 60 minutos y orar rápidamente por los enfermos y en 2 horas todo habría concluido. No, Jesús sabía que esa gran multitud estaba ahí porque tenían grandes necesidades y que no solamente les iba a predicar, sino que iba a dar consejería, iba a ministrar personalmente, iba a orar por los enfermos,
y que se iba a llevar muchas horas atendiendo a las personas, a esa gran multitud. Sabiendo esto, Jesús le dice a Felipe, es decir, le pasó una carga a Felipe. Si lees conmigo verso 5, Juan 6:5, estamos en Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Aquí Jesús todavía no empezaba a ministrar. Apenas se había levantado de su asiento y se disponía a bajar de la barca, y en eso ve la gran multitud. Y sabiendo Jesús que eso iba para largo, que eso iba a ser un asunto de muchas horas, inmediatamente le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, le pasó una carga, le pasó una responsabilidad. Aquí la idea específica es, les tenemos que dar de comer. Estos van a estar aquí todo el día y no los podemos mandar con el estómago vacío. O sea, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Obviamente la carga, la responsabilidad se la pasó a Felipe, pero para que Felipe se la pasara a los demás discípulos y entre todos vieran qué hacer. Yo me imagino, hermanos, que mientras Jesús ministraba a la gente, les daba consejería, predicó un sermón a toda esa multitud, la gente siendo tocada por el Espíritu, siendo tratada por el Espíritu, muchos cayendo en convicción de pecado por el Espíritu Santo, muchos arrepintiéndose, y además Jesús orando por los enfermos. Todos los enfermos estaban siendo sanados. En lo espiritual era júbilo, gozo y alegría. Pero mientras eso ocurría en lo espiritual, los discípulos estaban angustiados, afligidos, tensos, agobiados, en gran angustia. Oye, Jesús nos dijo que había que darle de comer a esta gente, pero ¿qué no calcula? ¿Qué no está consciente el maestro que son miles y miles? No son 10, ni 20, ni 100, son miles. Y nos dijo que tenemos que darles de comer. Yo creo que Jesús no calculó. Yo creo que Jesús, no está consciente de que son muchos. ¿De dónde vamos a comprar? 200 denarios, 200 días de salario, ni siquiera van a ser suficientes para alimentar a toda esta gente. Ahora, supongamos que sí tenemos esa cantidad de dinero. ¿Dónde están los restaurantes? ¿Dónde están las fondas? ¿Dónde está el puesto de tacos? ¿Dónde está el puesto de hamburguesas? ¿Dónde está el puesto de tortas? ¿Quién tiene tanto pan para alimentar a tanta multitud? ¿Quién tiene tanta comida para alimentar a tan grande multitud? Y pareciera que entre los 12 llegaron a un consenso. Pareciera que entre los 12 llegaron a un acuerdo. No, ¿sabes qué? Vamos los 12. Vamos y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Con mucho respeto, pero yo creo que ya debes de terminar la reunión. Nosotros, los 12, te aconsejamos, te decimos, te sugerimos, te planteamos que ya termines la reunión. Ya despide a la multitud porque se está haciendo tarde y no hay comida. Estamos en un lugar desierto. Despídelos. Pero Jesús estaba atendiendo necesidades reales. Jesús estaba ahí atendiendo prioridades. Jesús estaba ahí atendiendo urgencias, casos graves, casos complicados. ¿Cómo los iba a despedir? Si está escuchando la magnitud de los problemas, la gravedad de los problemas, la gravedad de las enfermedades. Esa multitud había caminado horas para encontrarse con Jesús por causa de su imperiosa necesidad. ¿Y los discípulos? Diciéndole a Jesús, ni modo, despídelos. Ya termina la reunión, ya que acabe la administración, Señor. O sea, ¿qué planteamiento le hicieron a Cristo? ¿Qué sugerencia? Y todo porque ellos tomaron la carga, la responsabilidad que Jesús les dio de alimentar a esa multitud en su carne. Tomaron la carga en sus fuerzas. Tomaron la responsabilidad en su carne, en sus fuerzas. ¿Por qué Jesús les delega esta tremenda responsabilidad a los discípulos de alimentar a esta gran multitud? ¿Por qué Jesús les dice, ustedes van a alimentar a esta multitud? ¿Por qué? Porque Jesús quería que ellos
descansaran en Él, confiaran en Él, creyeran que Él era poderoso para alimentar esa multitud espiritualmente y materialmente, saciar su hambre material también. Pero ellos dejaron de confiar en Cristo. ¿Y qué pasa cuando Jesús oye ese planteamiento? Una propuesta hecha en la carne. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Jesús? Mateo 14:16. Mateo 14:16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Marcos 6:37, Marcos 6:37, Marcos 6:37 dice, Marcos 6:37, aquí nos dice lo mismo. Ante la sugerencia de los discípulos o ante el planteamiento de los discípulos, dice el verso 37, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Y ellos se asustan, se aterrorizan, se angustian y le responden. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Como diciendo, no tenemos el dinero. ¿Dónde vamos a sacar 200 días de salario ahorita? Nos estás pidiendo lo imposible, Señor. Nos estás metiendo en aprietos. Ya tenemos todo el día angustiados, preocupados, afligidos, porque nos dijo Felipe que nos delegaste esta responsabilidad, pero no podemos, Señor. Pareciera que la respuesta de Jesús fue, por supuesto que en su carne no van a poder tomar la carga, en su carne no van a poder cumplir con la responsabilidad que les estoy delegando. Jesús bateó la propuesta de los discípulos, bateó la sugerencia de los discípulos. Dice que cuando le dicen, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, Mateo 14:16, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Jesús no quitó el dedo del renglón, no quitó el dedo del renglón. Jesús les dijo, les pasé la carga, les pasé la responsabilidad y ustedes son responsables de que esa gente coma. Ustedes son responsables de que esa gente coma. Pero no era que Jesús estaba siendo incomprensible con ellos. No era de que Jesús estaba actuando duramente con ellos. No era que Jesús quería que ellos en su carne dieran de comer esa multitud, en sus propias fuerzas. No, era que Jesús quería que ellos confiaran en Él. Pero pareciera que ellos estaban tan afligidos, tan angustiados, que no podían ver que aquí era actuar con fe, creer en Cristo. Tenían todo para creer que Él era poderoso, para Él darle de comer a esa multitud. Pero la carga, la responsabilidad los cegó y empezaron a actuar en su carne y a hablar en su carne. O sea, no más razón el planteamiento que le dicen, oye, están viendo a la gente necesitada, están viendo a la gente atribulada, angustiada, enferma, con tremendos problemas, con necesidad de que se les hable la palabra, se les dé el consejo. ¿Y ellos? Diciéndole a Cristo, ya termina tu reunión, Jesús, ya termínala, ya es tarde, ya diles que se vayan. Hablaron en su carne, le dieron un planteamiento a Cristo en su carne. Cuando Jesús lo único que buscaba es que ellos descansaran en Cristo, se apoyaran en Cristo, creyeran a Cristo. Y era todo. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes un día Dios te delegó una responsabilidad y no la cumpliste? ¿Sabes por qué no la cumpliste? Porque te apoyaste en tu carne, quisiste obedecer en tu carne, quisiste hacer las cosas en tu carne y fracasaste. Y te desilusionaste, te decepcionaste y culpaste a todo mundo. Cuando Dios quería que actuaras en el poder del Espíritu, en plena confianza en Él. Pero así como tú ves aquí que Jesús no quitó el dedo del renglón, desde el principio les dijo, vamos a darles de comer a esta multitud, les vamos a dar de comer. Porque Jesús se incluye ahí en Juan 6, 5 al 7 se incluye. ¿De dónde compraremos pan para darles de comer a esta gente? Se incluye Él. Él se incluye. Jesús se incluyó. Porque eso es lo que dice en Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos? Se incluyó.
Y eso se les olvidó, que Jesús se incluyó desde un principio, se incluyó en la responsabilidad, en la tarea, en la encomienda, en el trabajo, en el deber. Se incluyó. Les tenemos que dar de comer, no los podemos mandar así. Por eso Jesús nunca quitó el dedo del renglón. Y cuando vienen y le dicen ya despídelo, les dicen no, ustedes les van a dar de comer, ustedes. Imagínate cómo se sintieron los discípulos. Se aterraron, se angustiaron más. Pero qué precioso es Cristo. Cuando Él ve que una persona no entiende que la clave está en creerle a Cristo, apoyarse en Cristo, confiar en Cristo, depender de Cristo. Él llevó a los discípulos a que dieran con la clave para cumplir con esa carga, para cumplir con el deber, para cumplir con la responsabilidad. Marcos 6:38. Marcos 6:38. Marcos 6:38. Marcos 6:38. Dice así, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Id y vedlo. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y dice que un joven traía 5 panes y 2 peces. Y Juan dice, Juan 6:9, Juan 6:9, Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Es que cuando la carne se levanta, ciega el alma, ciega el espíritu, te nubla la vista para que no veas el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Los panes de cebada era el alimento de los más pobres, que no les alcanzaba para comprar un pan de harina, y compraban pan de cebada, que era lo más barato, era lo que estaba accesible para los pobres. Y Jesús les dice, díganme con qué cuentan, díganme con qué cuentan. Vayan, investiguen, pregunten, vean con qué cuentan. 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Y qué les dice Cristo? Mateo 14, 17 y 18. Mateo 14, 17 y 18. Mateo 14, 17 y 18. Mateo 14, 17 y 18 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Traédmelos acá. Hasta entonces yo creo que entendieron que la clave era Cristo. La clave era Cristo. Yo quiero que hagas memoria. Porque no hay cristiano al cual Dios no le haya delegado una responsabilidad, una encomienda. Y muchos cristianos abortaron la carga del Espíritu, la encomienda del Espíritu, la responsabilidad que el Espíritu Santo delegó en sus manos. ¿Y sabes por qué? Porque se apoyaron en su carne, quisieron cumplir en su carne y se justificaron con Dios, así como los discípulos. Y muchos cristianos creen que están justificados por Dios. Es que nadie me apoyó, es que me dejaron solo, es que no pude, es que no tuve dinero, es que esto, aquello. Y creen que están justificados. Hermano, hermana, haz memoria. ¿Verdad que cuando te convertiste Dios puso una carga en tu corazón? Una encomienda, una responsabilidad. Dios te dio una visión, Dios te dio un propósito, una meta, un objetivo. Dios te mostró cuál era el plan del Espíritu, la visión del Espíritu. Pero tú abortaste eso porque actuaste en tu carne. Si tan solo te hubieras apoyado en Cristo, buscado a Cristo, creído a Cristo, tú hubieras visto la gloria de Dios. Pero así como Jesús no quitó el dedo del renglón cuando los discípulos vinieron a ofrecerle un planteamiento, una sugerencia, una salida a su demanda, así contigo, Cristo no quita el dedo del renglón. Esa visión está vigente, ese propósito está vigente, esa encomienda está vigente, esa carga está vigente. Pídele perdón a Cristo, arregla cuentas con Él y dile, Señor, tú hace años que me dijiste esto, tú me dijiste, me hiciste saber esto, me hiciste entender este propósito, esta meta, este objetivo, esta visión. Pero yo no me apoyé en ti, yo quise hacer las cosas en mi carne, quise obedecerte en mi carne, quise cumplir con la carga del Espíritu, la visión del Espíritu en mi carne, Señor. Y fracasé, Señor.
Me decepcioné, me desilusioné porque confié en los hombres, creí que los hombres me apoyarían, creí que los hombres me ayudarían, creí que los hombres me entenderían, creí que las personas se unirían a mi propósito, que era el propósito que tú me habías dado, la carga que tú me habías dado, la visión que tú me habías dado. Y como no lo hicieron, me sentí solo y aborté esa visión, aborté esa carga del Espíritu, aborté esa responsabilidad que el Espíritu Santo me había delegado. Pero ahora, Señor, yo decido creerte a ti, me voy a apoyar en ti, voy a confiar en ti, Señor, no en mis fuerzas, no en mi sabiduría, no en mi experiencia, voy a confiar en tu poder. Hermanos, hermanas, ¿qué tanto eran 5 panes de cebada? 5 panes de cebada eran algo así como 5 miniconchas y 2 pececillos. ¿Qué era eso? Para alimentar a miles y miles de personas, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué era eso? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero no es con fuerza, no es con espada, es en el poder del Espíritu. No te menosprecies. Si Dios un día puso una visión, una carga en ti, si Dios un día te dijo, quiero que hagas esto, quiero que vayas aquí, quiero que vayas allá, este es el propósito por el cual te salvé, esta es la meta, esta es la carga del Espíritu, esta es la responsabilidad que te estoy encomendando, esta es la visión que estoy poniendo en tu corazón, esto es lo que quiero que hagas, este es el proyecto del Espíritu. No te fijes entonces en tus habilidades. Si tan solo te apoyaras en el poder de Dios, creyeras a Cristo, lo buscaras, te apoyaras en sus fuerzas, te apoyaras en su sabiduría, te apoyaras en su inteligencia, si te apoyaras en su omnipotencia, tú cumplirías con esa encomienda del Espíritu. Dios no ha quitado el dedo del renglón. Tú fallaste, tú dejaste de apoyarte en Cristo, dejaste de creerle a Cristo. Y hasta ya te olvidaste de esas cargas, de esa visión del Espíritu. No, eso está en pie. La carga que un día Dios puso en tu corazón está en pie. La visión que un día Dios puso en tu corazón fue una visión del Espíritu Santo. Esa responsabilidad que un día sentiste fue la responsabilidad que el Espíritu Santo estaba delegando en tus manos. Eso está en pie. Todo está en pie. Apóyate en Dios. Apóyate en Dios. No es en tus fuerzas. En Dios es que está la victoria. Con Dios vas a hacer proezas. Con Dios vas a derribar muros. Con Dios vas a obtener la victoria en todas las cosas. No es en tus fuerzas, no es en la letra, no es en tu conocimiento, no es en tu experiencia, no es en tu carne, es en el poder de Dios. Por eso Jesús les dijo, tráiganme acá esos 2 pececillos y esos 5 panes de cebada, para que vean lo que yo puedo hacer. Pon tu vida en las manos de Dios y vas a ver lo que Dios puede hacer. No importa si no tienes estudios o si eres estudiado, eso no importa. Si tienes carrera o no tienes carrera, eso no importa. Si tan solo te pusieras en las manos de Dios, si tan solo buscaras a Dios. El propósito de este milagro es que veas que no es con fuerza ni es con espada, es con el poder del Espíritu. Es en el poder de Dios. Es en el poder de Dios. Termino leyendo el verso 19, Mateo 14, 19. Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Quién hizo el milagro? ¿Los discípulos o Jesús? El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces lo hizo Cristo, y los discípulos solo sirvieron de instrumento para darle de comer a esa gran multitud. Hermano, hermana, Dios solo te quiere como un instrumento, que te pongas en las manos de Dios. Él es el que te va a usar. Tú nada puedes hacer. Dios quiere que tú seas su instrumento para saciar a mucha gente. Termino leyendo Juan 6:12. Juan 6:12, dice así, Juan 6:12. Evangelio de Juan capítulo 6 verso 12. Evangelio de Juan 6:12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada, para que no se pierda nada. Aquí te habla de que todo lo que Dios te da,
talentos, dones, habilidades, cualidades, capacidades, inteligencia, sabiduría. Dios no quiere que desperdicies nada. Jesús dijo que nada se desperdicie. Todos fueron saciados. Nadie se regresó con el estómago vacío. Recibieron la palabra, recibieron la sanidad que iban buscando, recibieron el consejo y recibieron también el alimento material. Nadie se regresó con hambre. Así es Jesús. Querido amigo, amiga, si tú lo buscas, te va a dar la palabra, te va a dar el consejo, te va a dar el perdón de pecado, la salvación de tu alma. Y también, aún en lo material te va a bendecir. Aún en lo material te va a bendecir, porque así es Dios. Él busca que su bendición sobre cada persona sea integral, sea completa, espiritual y también material. Pero tienes que buscarlo. Y no puedes malgastar, desperdiciar nada de lo que Él te ha dado. Ten temor de Dios. Administra lo que Él te ha dado. Inteligencia, sabiduría, experiencia, dones, talentos, virtudes, cualidades, todo lo que Dios te ha dado. Todo es de Dios y todo debe ser usado para su gloria, para su honra, para la alabanza de su nombre. No desperdicies nada. No desperdicies nada de lo que Él te ha dado. Sé un buen administrador. Confía en el poder de Dios y tú verás su gloria. Y lo que Él te ha dicho que hagas, no lo hagas en tus fuerzas. Hazlo en el poder de Dios. Porque todo lo que hagas en tus fuerzas va a ser un rotundo fracaso. Pero lo que hagas en el poder de Dios va a ser de gran bendición. Va a ser de gran bendición. Vas a bendecir a mucha gente si obedeces a Dios y te apoyas en su poder. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Terminamos haciendo una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tremendo milagro que hiciste, que nos deja muchas lecciones, muchas enseñanzas, Señor. Queremos ser sensibles a tu Espíritu y queremos, Señor, traer a nuestra memoria, hacer memoria, recordar lo que un día nos dijiste que hiciéramos. Mucha gente, al recibir la visión del Espíritu, la carga del Espíritu, actuó en su carne y fracasaron, y se decepcionaron, se desilusionaron, hasta se amargaron. Si tan solo se hubieran apoyado en el Espíritu, de otra cosa estuviéramos hablando, hubieran visto tu gloria. Pero tú no has cambiado, así como no quitaste el dedo del renglón en la instrucción y la carga que les diste a los discípulos, así también con cada hermano, cada hermana. Lo que un día les dijiste que hicieran está en pie. La carga que un día les pasaste está en pie. La visión que un día les pasaste está en pie. La visión que un día les diste está en pie. Oh, que arreglen cuentas contigo, porque actuaron en su carne y se desanimaron. Y que decidan ahora retomar esa carga, retomar esa visión. Pero ahora, apoyados 100% en el Espíritu, no en la carne, sino en el poder de Dios. Que así sea, Padre, para que vean tu gloria, para que vean tu gloria, para que vean tus maravillas. Sí, Señor, que así sea, Padre. Concede esa gracia a cada hermano, a cada hermana, para que sean instrumentos de gloria, instrumentos poderosos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. En el nombre de Jesucristo te lo pido, que así se haga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Sepárame para ti, para la alabanza de tu gracia. Apártame para ti y úsame, Señor. Sepárame para ti, para la alabanza de tu gracia. Apártame para ti y úsame, Señor.
Perfeccióname, sepárame para ti y úsame, Señor. Sepárame para ti, para la alabanza de tu gracia. Apártame para ti y úsame, Señor. Con tu fuego purifícame, con tu poder perfeccióname, sepárame para ti y úsame, Señor. Sepárame para ti, úsame, Señor. Oí su voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Oí su voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Oí su voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí.
para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Porque nada podemos en nuestras fuerzas, solo en tu poder podemos hacer tu obra. Ayúdanos a recuperar la visión del Espíritu, a hacer memoria para recuperar la carga del Espíritu, los proyectos del Espíritu, el sentir del Espíritu, la visión del Espíritu que un día pusiste en el corazón de cada hermano, de cada hermana. Y que podamos ahora apoyarnos en tus fuerzas, en tu poder, en tu nombre, para que haya resultados y podamos ver tu gloria, para que podamos ser de bendición a un mundo que muere, a un mundo que convulsiona en su maldad, que podamos ser de bendición. Sí, Señor, que así sea, Señor. Gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.